Bien, pues a lo largo de las presentaciones anteriores, tanto de esta mesa como de las mesas anteriores, se ha platicado bastante al respecto de la encuesta que se hizo en 2009 en México. En ese sentido, si es comparable, si no es comparable, los datos que se han presentado a lo largo de las ponencias anteriores, insisto, las comparaciones que ya se han presentado en las mesas del día anterior, por ejemplo, se presentaban algunas diferencias significativas entre algunas variables que se analizaron. Todo ese tipo de cuestiones dependen, entre muchas causas, pero dependen también del diseño muestral que se siguió. Y ese es el objetivo de la ponencia que les voy a presentar. En primer lugar, como ya lo han mencionado en esta mesa, debemos comprender que a lo largo de 50 años el país ha cambiado enormemente. En una primera encuesta que se realizó en 1959, hubo un México y actualmente hay otro México. Y sin embargo seguimos siendo los mismos. Además, la serie de dificultades que estamos experimentando también se deben a que no hubo una serie de tiempo que nos permitiera hacer una réplica, digamos, más fácil. Tuvimos que reinventar las cosas, tuvimos que ver qué era lo que había, qué era lo que se podía utilizar y qué fue lo que terminamos utilizando. En principio debemos comprender cuáles son los principales cambios a los que nos enfrentamos. Demográficamente, México cuadruplicó su población, al pasar de 25.8 millones de habitantes en 1950 a 103.7 millones de habitantes en el 2005. Esto representa una variación del 402%. Además, pasamos de ser un país rural a un país urbano. En ese sentido, mientras que en 1950 aproximadamente el 70% de la población vivía en localidades de menos de 10.000 habitantes, actualmente es tan solo el 35% de la población la que vive en ese tipo de localidades que en el contexto de la encuesta llamamos localidades rurales. Pese a que conocemos que el INEGI maneja como localidades rurales a todas aquellas localidades de menos de 2.500 habitantes, precisamente para mantener el contexto de la encuesta de Civic Culture del profesor Álvaro Minerva, decidimos mantener el margen de los 10.000 habitantes. Pero aún hay más. También hubo cambios económicos. México era un país, precisamente por ser un país rural, era un país agrícola, era un país en el que las personas nos dedicábamos a la agricultura. Así, el 58% de los habitantes en edad de trabajar se ocupaban en el sector primario de actividad económica, mientras que tan solo el 21% se dedicaban a actividades del sector terciario. Actualmente ambas proporciones se han invertido. El 62% se dedica a actividades del sector terciario, mientras que solo el 13% se dedica a actividades en el sector primario, que es el sector preponderantemente agrícola. También hubo cambios educativos. En 1950 la mayor parte de la población era analfabeta. Actualmente hay un promedio de escolaridad de 8.1 años, ya terminamos la primaria, ya pasamos primero de secundaria, y el nivel de analfabetismo es bastante más bajo, de hecho es de tan solo el 8.4%, que sigue en la mesa de ayer, por ejemplo, veíamos que en Chiapas sigue siendo del 30%, sin embargo en la media nacional las tasas de analfabetismo han disminuido enormemente. Una situación más crítica para analizar cultura política o cultura cívica es el cambio político que vivió el país. En 1959 teníamos un único partido, que era el que elegía al presidente, o al revés, y era el que decidía sobre todas las cuestiones políticas del país. Actualmente, para bien o para mal, hay alternancia en el poder y existe una división más o menos clara de poderes. Así, en ese contexto debemos comprender cuáles fueron las estratificaciones que se siguieron para la encuesta de cultura cívica del 2009. En el 2009 procuramos mantener más o menos parecidas a todas las estratificaciones que existían. Sin embargo, debemos comprender que las localidades también crecieron y crecieron de manera sorprendente. Por ejemplo,
En 1959 trabajaban con las ciudades de Guadalajara, Monterrey, y actualmente esas ciudades ya son más que un municipio, ya representan a varios municipios de una misma entidad federativa. Pero tal vez el caso más brusco sea el caso de la Ciudad de México, ya que, como podemos ver en esta lámina, en la parte amarilla, la parte que está en el mero centro de la Ciudad de México, eso es lo que representaba la Ciudad de México en 1950, y la mancha azul o roja, que es la parte más extendida, es lo que representaba la Ciudad de México ya en 1990, esto es tan solo 30 años después. Actualmente la Ciudad de México es bastante más amplio, como se puede observar de las pantallas. Así, el tamaño muestral que se manejó por Arnold y Berber en 1959 y la estratificación fueron modificados en diferentes localidades que se manejan en los siguientes estratos. Voy a comenzar de abajo para arriba para dar una explicación amplia acerca de por qué el Distrito Federal. En primer lugar, esta muestra decidió contemplar a las localidades de menos de 10.000 habitantes porque, pese a que México ya es un país urbano, definitivamente la cultura política de las localidades rurales es una cultura política bastante más amplia, bastante diversa, y que puede contrastar con el resto del país. Las localidades de 10 a 100.000 habitantes se convirtieron en un único estrato de 10 a 400.000 habitantes. Esto es porque estas localidades, que representan a la clase urbana baja, a las ciudades pequeñas, han crecido tanto en número como en tamaño de manera muy disímbola con el resto del país. Así tenemos localidades como podrían haber sido Tlalnepantla de Báez, Ocatepec o Ecatepec, que han multiplicado su población por 60 veces. Tenemos otras localidades que incluso disminuyeron un poco su población, esto es localidades que por contexto dejaron de representar una potencialidad socioeconómica para la población, de tal suerte que expulsaron a su población. Y en general existe una división muy difusa con respecto a hasta dónde teníamos que hacer el corte. De hecho, la única razón que tenemos para haber dejado un estrato tan amplio, que es el de 10 a 400.000 habitantes, es el siguiente estrato. Las localidades de 10 a 300.000 habitantes en 1959 eran conformadas por muy poquititas ciudades, eran nada más como 8 ciudades. La más chiquita de ellas era la ciudad de Veracruz. La ciudad de Veracruz actualmente tiene 420.000 habitantes y sigue siendo la ciudad más chiquita de entre todas ellas. Entonces ese fue más o menos el objetivo de mantener un corte en 400.000 habitantes o más. A su vez, las ciudades de Guadalajara y Monterrey siguen siendo las dos ciudades más importantes del país después de la Ciudad de México y por lo tanto se decidieron mantener de manera separada. Y por último, la Ciudad de México. Como pudimos ver de los mapas, la Ciudad de México y el Distrito Federal eran dos cosas diferentes en 1959 y en 2009 siguen siendo dos cosas diferentes. La Ciudad de México en 1959 era una ciudad conformada principalmente por lo que ahora conocemos como las delegaciones Cuauhtémoc, la delegación Benito Juárez y algunos anexos en las delegaciones Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Gustavo Madero, etc. Actualmente la Ciudad de México está conformada por todo el Distrito Federal y más de 60 localidades del Estado de México, e incluso en algunos contextos ya incluyen algunas localidades del Estado de Hidalgo. Sin embargo, con fines de comparabilidad y debido a que la cultura política preponderante en el Distrito Federal es muy diferente de la cultura política existente en el cinturón que rodea al Distrito Federal, se decidió mantener al Distrito Federal como un estrato separado de la Ciudad de México. Ello no significa que el Estado de México haya sido subrepresentado de la muestra. Al igual que el resto del país, toda
toda localidad tuvo una probabilidad positiva de haber sido seleccionada. En este sentido, otra manera de mantener la comparabilidad fue por medio de índices de marginación. No lo presento en la presentación, valga la redundancia. Sin embargo, las localidades de 10 a 400.000 habitantes y las menores a 10.000 habitantes fueron divididas por su índice de marginación, que eso podemos decir que sí se mantuvo más o menos constante en el país. Seguimos teniendo localidades muy pobres, localidades en donde existe gran capacidad y gran infraestructura urbana, y tenemos localidades que están en camino, ya sea a la desgracia o ya sea a enriquecer su cultura. Así, las etapas de muestreo que se siguieron fueron sucesivas a partir de un muestreo polietápico. En primer lugar se seleccionaron las localidades, ya vimos las tres únicas localidades que se seleccionaron con certeza. Todo el resto de las localidades fueron seleccionadas con probabilidad proporcional al tamaño. Adentro de cada localidad se seleccionaron AGEPs con excepción de las localidades menores a 10.000 habitantes. En este sentido, quiero comentarles que en las localidades rurales o las localidades de menos de 10.000 habitantes, en algunas habría sido posible seleccionar AGEPs. Sin embargo, regularmente esas localidades, cuando llegan a tener AGEPs urbanas, tienen una o a lo más dos AGEPs y de repente llegan a tener fuera algunos caseríos dispersos. En ese contexto, se hizo una enumeración de las manzanas y se seleccionaron directamente las manzanas de manera sistemática. En donde sí se seleccionaron AGEPs, las manzanas fueron seleccionadas con probabilidad proporcional al tamaño. Esto es, las manzanas más habitadas fueron las manzanas con la mayor probabilidad de haber sido seleccionadas. Adentro de cada manzana se seleccionaron viviendas. Cada vivienda fue seleccionada por medio de un muestreo sistemático y con arranque aleatorio. Y adentro de las viviendas se seleccionaron individuos. La selección de los individuos fue de forma aleatoria simple y se utilizó para ello una tabla de números aleatorios que se basó en el número de integrantes de mayores de 18 años y en el último dígito del folio del cuestionario. Algo que no les había comentado hasta ahorita y que sin embargo se ha presentado en las láminas que he ido pasando es el tamaño de muestra. El tamaño de muestra se fijó para este caso en 1828 casos. Se puede ver cómo, pese a que México cuadruplicó su población, el tamaño de muestra apenas creció en un 70%. Ello, como los grandes ponentes que me acompañan en esta mesa podrían explicar muchísimo mejor que yo, no interfiere en que sea menos representativa esta muestra que las muestras anteriores. Sin embargo, por el contrario, este tamaño de muestra fue un tamaño de muestra óptimo, tanto en términos económicos, porque el recurso tampoco era muy amplio, y también fue un tamaño de muestra eficiente, que nos permitió obtener errores máximos, estimaciones generales con errores máximos de más o menos 3 puntos porcentuales para las tablas de frecuencias, con un nivel de confianza del 95%, y se planeó un efecto de diseño de 1.75. En la realidad, tan solo el 86% de las opciones de respuesta cumplieron con nuestras expectativas. Esto quiere decir que hay un 14% de opciones de respuesta en la muestra que no cumplen con el margen de error estimado, lo cual se puede deber tanto a errores no muestrales como a errores en ponderación. El efecto de diseño para las tablas de frecuencia fue de 2.016 y para los promedios fue de 1.33. Como siempre se ha dicho, para los promedios el efecto de diseño siempre es menor. En este sentido quiero comentarles que la base de datos que se les puede hacer, que está en la página de internet y que nosotros y que queda abierta para que cualquiera de ustedes pueda trabajar, está ponderada como el inverso de la probabilidad de selección de cada uno de los individuos, siguiendo la pirámide que habíamos visto en una de las láminas anteriores, y dicha ponderación fue corregida por sexo, edad y edad, para que pudiera expandir a la población de la manera en la que el INEGI nos dice que está distribuida la población.
pues de mi parte sería todo. Les dejo con esta lámina. Muchas gracias, Guillermo.